bendiciones, vamos a ir a la palabra de Dios. Te voy a hablar de permisividad peligrosa y es el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Estamos hablando de las 7 iglesias. Hoy nos toca la de Pérgamo. Es un mensaje poderoso y que habla mucho a nuestro corazón, ¿sí? Así que vamos a ver un poco sobre la tolerancia excesiva, ¿no? ¿Qué sí y qué no? ¿Dónde se traza la línea en nuestras vidas, ¿no? Hay cosas que tenemos que permitir, tolerar, pero ¿hasta dónde? ¿Cómo manejamos la tolerancia o la permisividad? El mensaje de la iglesia de Pérgamo es el tercero de Apocalipsis 2. Y dice la palabra del Señor: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Imagínense si se tiene que comprar una casa ahí, donde Satanás tiene su trono, a la vuelta, justo. Yo sé que vives en esa ciudad, dice esta iglesia. Sin embargo, has permanecido, diga conmigo, leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aún cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como un mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. ¿Toleras a alguno de entre ustedes que mantiene la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balaam que hace tropezar, cómo hacer tropezar al pueblo de Israel? Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Dale un aplauso a Dios, amén. Ahora dile: tú eres vencedora, que está al lado, vamos, dile: eres un vencedor, vencedora. Y pregúntale: ¿cómo te llamarás en el cielo, no? Imagínate, tan acostumbrado al nombre Alejandro. De golpe en el cielo le ponen Gabriel, ¿no? O sea, mi nombre. Y a mí me ponen Alejandro, ¿no? Entonces te bautiza el Señor. En el cielo vas a tener otro nombre, Mauricio. Sí, vas a tener otro nombre, ¿eh? Así que prepárate para que Dios te cambie el nombre, porque yo estoy seguro que en esta iglesia todos van a ser vencedores. Amén, gloria a Dios. Bueno, pero para ser vencedores hay que vencer una permisividad que es peligrosa. Este lugar era un lugar bastante difícil, era, como dice ahí la Biblia, el lugar donde habitaba Satanás. Y Pérgamo era el centro de la administración romana en Asia, ¿sí? Y tenía un templo dedicado al emperador. Era el sacramento de esa zona, donde se administraba todo lo que pasaba en la ciudad. Y por eso Dios dice: ahí habita Satanás, en ese lugar donde se toman las decisiones, donde se forman las leyes, donde están los poderes de esta tierra. Ahí parece que Satanás había puesto su trono, donde se decide qué se va a hacer con el dinero. Ahí donde habita Satanás era la ciudad de Pérgamo. Pero ahí había una buena iglesia, la iglesia de Pérgamo, de esta ciudad, donde Dios había permitido que esté allí para que sea luz en medio de las tinieblas. Y uno de los desafíos cuando somos creyentes es que las tinieblas no nos ganen a nosotros, sino que la luz que hay en nosotros prevalezca
contra las tinieblas. Amén. Así que tú tienes la luz de Cristo y hay una promesa en Juan 1 que dice: las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz. Así que tenemos esa promesa preciosa. 3 aspectos importantes del pecado, de la permisividad. Ahora, como en todas las iglesias, Dios primero, o Jesucristo en este caso primero, no marca los errores, primero marca lo que había hecho bien. Así trata el Señor con nosotros. Primero nos dice: te voy a decir lo que estás haciendo bien. A ver si nos congregamos en esta iglesia o no, pero esto también aplica a nuestras vidas como creyentes, ¿no? Lo primero que le dice el Señor es que has permanecido leal a mi nombre. Has permanecido leal a mi nombre. Así que lo que Dios marca de este creyente, de esta iglesia en Pérgamo, es que era una iglesia leal. Era una iglesia leal, una iglesia fiel, una iglesia devota, una iglesia comprometida con el nombre de Cristo. No era una mala iglesia. El contexto sí era malo. Había muchos problemas alrededor de esta iglesia. Habían decisiones malas que se tomaban. Habían principados y potestades que gobernaban esa ciudad. Allí se aprobaban leyes en favor del aborto, en favor de la homosexualidad, en favor de un montón de cuestiones. Y ahí estaba esta iglesia. Pero esta iglesia había permanecido leal, dice la Biblia. Qué importante es la lealtad. Entonces dicen conmigo: Señor, ayúdame a ser leal. Vamos. Ahora dile a alguien que esté cerquita: voy a ser también leal contigo. Ser leal contigo. Entonces la lealtad es algo muy sensible que hay que cuidarla. La lealtad, tu compromiso, tienes que cuidarlo porque es muy atacada la lealtad. ¿Sí? Y bueno, la lealtad, para definirlo rápidamente, es ser fiel, es ser una persona comprometido. Leal es aquel o aquella que no es traicionero. ¿Cuántos traicioneros hay en tu barrio? No acá. Acá no hay ninguno. Ya tuvimos uno en la Biblia, o 2, digamos. No queremos más gente traicionera. Conozco una persona con quien trabajé que, qué mal que se pone cuando... Claro, ¿quién no se pone mal cuando te traicionan, no? Te dicen por delante: ¿cómo es un traicionero? Sí, está todo bien, cuenta conmigo, aquí estoy contigo hasta la muerte. ¿Sí? Y después traicionero, se borró. Como Pedro. Pedro fue el primer traicionero, le dijo: Jesús, contigo hasta la muerte. Y al rato, no. Que a nadie nos cante el gallo, porque si no estamos fritos, ¿no? Pedro, traicionero. Y Judas fue un gran traicionero que vendió al Señor, quizás el más traicionero de la Biblia, porque Pedro se pudo arrepentir de su traición, ¿no? Pero Pedro era fiel al Señor y sin embargo aún así fue atacada ese valor de su vida. Siempre tienes que procurar y reafirmar tu compromiso. Por eso nosotros recomendamos a los matrimonios que hagan revaloración de votos. ¿Cómo se llama eso? Revaloración de votos. Se me está haciendo el vocabulario. Renovación de votos. Nosotros hicimos a los 15 días de casado, a los 30, al mes y medio, a los 3, a los 6 meses, al año. No, tampoco, ¿no? A los 5, a los 10 años, a los 10, a los 25, a los 10 y a los 20. Y ahora cuando viene el próximo a los 30, ¿no? Vamos de a 10 nosotros. Cada uno es importante hacer esa renovación de tu compromiso. Porque eso es lo que el Señor marca de esta persona. Entonces es una persona comprometida. Good job. Que el Señor pueda encontrar gente leal, pueda encontrar gente en su pueblo que entiende lo que es el compromiso, que entiende lo que es la fidelidad.
que se mantiene fiel al nombre de Cristo y especialmente en los momentos que está bajo presión. Ahí es donde se te prueba tu lealtad. Y el Señor dice, esta iglesia, Pérgamo, ha sido una iglesia leal. Leal donde habita Satanás. Leal en el medio de la prueba, leal en el medio de la persecución. Se mantuvo firme. Se mantuvo honrando el nombre de Cristo. Una buena iglesia en cuanto a compromiso se refiere. Ahora, cada vez que tú tomas un compromiso, viene lo segundo, lo malo, el problema que el Señor le marca. Cada vez que tú tomas un compromiso, ese Satanás que rodea a veces o que anda merodeando, Satanás no está lejos, anda siempre dando vueltas, la Biblia lo dice. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que Satanás no es que se borró del mapa, dijo, hoy me cansé con estos creyentes, qué buen intercesor que es. No, por las dudas me voy. No, al más intercesor, como te ves comprometido, va a decir, me quedo dando vueltas cuando se le acaben las pilas. Ahí me caigo. Por eso tú tienes que renovar tu compromiso, tu lealtad constantemente. El compromiso no es algo de una sola vez, ni con Cristo ni con nadie. Es algo que lo tienes que constantemente revisar y decir, Señor, ¿sabes qué? Necesito ajustar mi compromiso, mi lealtad. Porque el enemigo anda como león rugiente. No ignoramos nosotros los creyentes las maquinaciones del diablo. Y si hay algo que ataca el enemigo es tu lealtad. El peor enemigo del compromiso es cuando empiezas a permitirte cosas que Dios no aprueba. Cuando tú bajas la guardia, el enemigo va a ver, lo voy a empezar a mover de a poquito. Ninguna caída comienza estrepitosamente de un día para el otro. Empieza con digan conmigo, permisividad. Digan conmigo, empieza con la permisividad. Cuando tú empiezas a permitir o permitirte cosas que Dios dice, ¿sabes qué? No, eso no. Pero tú todavía te lo permites. Tú te permites pensamientos, te permites actitudes, te permites ligereza en las cosas del Señor, te permites. Entonces la permisividad es muy peligrosa. Por eso el sermón de hoy se llama permisividad peligrosa. Ahora, no hay que irse al otro extremo de decir, no, mejor entonces por la duda voy a ser súper religioso, voy a ser una persona que no, tengo terror de no. No, ese es el otro extremo también peligroso. Tanto la religiosidad como la permisividad excesiva son peligrosas. La Biblia dice que vivimos no en una permisividad peligrosa ni tampoco en una religiosidad, sino en la libertad en Cristo. ¿Cuántos son libres en Cristo? Ahora, la medida tuya es la libertad, no el libertinaje, la libertad que te da Jesús. Esa es la medida. Pero una permisividad excesiva es peligrosa, o una tolerancia excesiva. En realidad la palabra permisividad se empezó a usar en el siglo XV. O sea, no estaba en el tiempo que el apóstol Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. Está la palabra tolerancia en aquel tiempo, pero de esta tolerancia de la cual habla la Biblia acá, es una tolerancia excesiva. Por eso una palabra que se puede utilizar allí también es permisividad. Lo malo, toleras la doctrina de Balaam, las enseñanzas de Balaam. Ahora, Balaam era que un rey en el Antiguo Testamento le dice, él era profeta Balaam, y el rey le dice, ve y maldice a mi pueblo, en Números. Y también luego Balaam mismo lo hace pecar. O sea, la historia de Balaam con
Primero está la historia que Balac le dice, maldice a mi pueblo, y dice, ¿se acuerdan la historia para aquellos que la leyeron? Que una burra le tuvo que hablar, ¿no? Para que Balac no maldiga al pueblo, ¿no? Ahora no se terminó la historia ahí, en Números 31 aparece la segunda parte, donde van a pelear contra los madianitas, Moisés, con el pueblo, y los generales habían dejado vivas a las mujeres, y las mujeres los incitaron al pueblo de Israel a cometer pecado sexual y a sacrificar a los ídolos, a Baal, al ídolo Baal en particular. Entonces, eso es lo que sucede acá y lo que Dios le condena. Eso es la doctrina de Balaam. Estas mujeres que Balaam mismo le dio consejo a las mujeres, vayan, háganlo caer. Si no lo pueden hacer caer de una manera, háganle caer por la otra. Y Balaam, como profeta, dio consejo a estas mujeres para que hagan caer a su pueblo. Y pues ahí van los generales a pelear, ¿no? A ganar las batallas. Y dijeron, bueno, dejemos vivas a las mujeres. Y las mujeres le coquetearon. Y los generales le dijeron, y esto iba a ser, ok. ¿Y cuántos saben que con el pecado no se juega? Quedaron todos pegaditos con estas mujeres, terminaron sacrificando a los ídolos. La Biblia dice en Números 31 que Moisés se enojó por esto. Dice, ¿por qué dejaron con vida a las mujeres? Números 31, verso 15. ¿Por qué dejaron con vida a estas mujeres? Se les reclamó. Precisamente, dice Moisés, son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Y Moisés dice, mátenlas a todas. Porque tienes que extirpar el pecado. Con el pecado no se juega. Ahora, cuando tú eres una persona que hiciste un compromiso con Dios, con tu esposa, esposo, en tu familia, en tu trabajo, te dijiste, Señor, yo me comprometo a servirte por el resto, algunos van lejos, ¿no? Por el resto de mis días. En el altar con la esposa le decís, por el resto de mi vida, ahí estaré. Lo dices solemne, ¿no? Entonces estás ahí en el trabajo, yo voy a dar lo mejor, Señor, hasta que tú me tengas en este trabajo. Tú te arrancas con fidelidad, con lealtad, pero la lealtad va a ser atacada por Satanás. Por eso constantemente tienes que revisar tu lealtad. Constantemente tienes que revisar tu compromiso. ¿Cómo está tu compromiso? ¿Qué tanto metió la cola Satanás en primero tu compromiso con el Señor? ¿Cómo está tu vida con el Señor? Se metió el enemigo porque cuando tú le dijiste, Señor, yo te quiero seguir, yo te quiero adorar, yo te quiero servir, eso es un compromiso con Él. Y esta iglesia sí se había comprometido, pero parece que en el lugar donde estaba, en este lugar de administración romana, estaba siendo atacada su lealtad. Y uno comienza a permitir ciertas cosas, a aceptar ciertas cosas que cuando empezaste el compromiso tú no las permitías. Empezaste a caminar y se empieza uno a permitir cosas. En una relación se empieza a permitir cosas. Sí, al principio arrancaste con ganas, después ya los ojos de uno se van por un lado, los sentimientos de otra se le van por el otro, y tu lealtad, tu compromiso es cuestionado, puesto a prueba. Ahora, no dejas de ser leal, pero tú tienes que detectar cuando tu lealtad es atacada. Tienes que detectarlo. ¿Estás conmigo? Esta iglesia dijo, bueno, ¿qué hay de malo? Estamos donde habita Satanás, ¿sí? ¿Qué hay de malo con dejar esto? ¿Dios me entiende? O si Dios no me entiende, soy hombre. Si tengo el Señor me va a decir, no hay problema.
No, el Señor no te va a decir, no hay problema, te va a decir, arrepiéntete. Eso es algo que hay que cambiarlo. No podemos dejar, a veces uno comienza a tolerar cosas que no debería tolerar. Cuando te das cuenta que estás dejando tolerar, cuando estás tolerando cosas que no, Dios no aprueba, comienza a trabajar para que eso se vaya de tu vida. ¿Amén? Entonces, la tolerancia excesiva de cosas, si bien somos libres en Cristo, la tolerancia excesiva te puede hacer caer. Es más, te va a hacer caer. La tolerancia excesiva te va a hacer caer. Hay cosas que no la tienes que tolerar, hay cosas que tienes que ser más radical. ¿Estás conmigo? Entonces, si hay cuestiones en tu compromiso con el Señor, que tú dijiste, Señor, yo me comprometo con esto, y te agarra flojera, te agarra cansancio, te agarra desgano, te agarra lo que te agarra, ten en cuenta que Satanás anda dando vueltas y va a atacar ese compromiso que tú hiciste. Entonces tú tienes que decir, Señor, no, yo me comprometí contigo, reprendo chiripiorcas de acá, reprendo chiripiorcas de allá. A Satanás lo vas a tener siempre dando. El único que le pone límites eres tú, no el pastor, tú. Tú le pones límites o tú le dices, bueno, pues entra. Y cuando entra ya estás permitiéndote cosas que Dios no tolera. Entonces, a veces que hay que ser medio radical, decir, esto no. Dios me lo pidió, fuera. Porque tu compromiso va a ser atacado y la permisividad es la puertita que le abrimos. Bueno, hago esto. Dios me entiende, Dios me perdona. Sí, Dios te perdona, pero tenemos que trabajar con eso y dejar de ser gente permisiva. Si yo me permití pensar cosas que no están bien, tengo que trabajar y no abrir más las puertas de mis pensamientos a cosas que a Dios no le agradan. Si yo miré cosas que no están bien, tengo que cerrar la puerta de mi mirada a cosas que a Dios no le agradan. Si yo hice algo que no está bien, tengo que cerrar esa puerta. Es decir, si Dios no lo quiere, Dios no lo quiere. Tienes que tratar con la permisividad. A veces la permisividad no es de todo pecado. La gente no te la ve, la permisividad. Tú permites cosas en tu intimidad, en tu vida solo, ahí nadie te ve, o por ahí te ve alguien de la familia, o por ahí nadie te ve. Pero tú ya te permites formas de pensar, formas de hablar. Uy, si alguno escucharía cómo hablan algunos de los que están acá en sus casas. Sí, yo tenía una compañía que me ofreció, vino, me dijo, ¿usted es pastor? Digo, soy pastor. Y me dijo, tengo, ¿sabe qué? Micrófonos ocultos en las casas, puedo ponerlos en todas las casas. Dije, qué bueno para escuchar a los hermanos, sí, para escuchar a todos los hermanos. Es más, le pongo una camarita y lo va a estar filmando cuando habla mal de usted, pastor. Habla mal de la iglesia. Dije, órale, ¿cuánto sale? Salía muy caro, entonces no pude. Bueno. No. Y le ponemos a uno en su casa también, pastor, para que usted se chequee a usted mismo también por las dudas, ¿no? Todos lo quedamos acá, ¿no? Monitoreados. Pero el Señor sí nos revisa cómo nosotros pensamos, permitimos cosas. A veces en los hogares tenemos portones abiertos, la forma que pensamos, la forma que hablamos, ¿no? Acá, obviamente, en la iglesia somos todos santos. Mira la cara de santo, yo tengo una cara de santo importantísima. Sí, tienes cara de santo, ¿no? Entonces, en las casas es donde tenemos que, cuando estamos solos, es cuando tienes que revisar qué te permites, que Dios no permite. Hay permisividad peligrosa. Más con estos artefactos hoy, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Sí? Porque a veces la puerta está así de cerca, acá. Entonces hay que tener mucho cuidado porque Satanás anda como león rugiente. Si algo te es ocasión de caer, un hermano me dijo, doctor pastor, saqué esta red social. Perfecto, le dije yo, gloria al Señor. Así que no me bendice. Listo. Gloria a Dios. Qué lindo cuando alguien es radical. Si esto no me bendice, afuera. No lo recibo. Y esa es la actitud que tenemos que tener. Jesús no estaba enojado con Pérgamo. Jesús decía, ¿sabes qué? Tú eres alguien leal. Tú eres alguien. Los que están acá en la iglesia son gente leal. Yo soy leal, pero somos
atacados en nuestra vida para que no seamos leales, para que seamos gente que negociemos nuestro compromiso, que aceptemos cosas que Dios no hace, que mezclemos cosas. Vivimos una vida santa el domingo, pero en la semana nos permitimos ver películas que a Dios no le gusta, cosas que atacan la vida en santidad, ¿sí? Cosas que no están bien, y ahí es donde nuestra permisividad es peligrosa. Estamos permitiendo cosas. Pablo dijo, no sea que yo, habiendo sido maestro, venga a ser descalificado. Uno tiene que tener mucho cuidado, nadie puede estar seguro. El que esté firme, cuide que no. El que esté firme, cuide que no caiga. Y es así, todos tenemos que tener siempre un marco, un límite, diga conmigo, límite. Pero tú tienes que poner límites, decir, esto no, yo no cruzo esta barrera. ¿Sí? Esta barrera no la cruzo. Entonces, los límites son buenos para evitar que tú permitas cosas que no van. En esta iglesia cuidamos los límites. Siempre estamos pendientes de que se sigan esos límites, ¿sí? En todo el sentido, en el trato entre los adultos, sexo opuesto, con los niños, siempre tiene que haber límites. No que nadie va a caer, no. El que esté firme, cuide que no. Los límites es lo que te permite no caer. Entonces uno le pone límites a Satanás, yo pongo límites a mi carne, sé que hay cosas que no. Y si digo, estoy fuerte, soy firme en algo, ¿para qué dar lugar al diablo? Si soy firme en algo, ¿para qué dar lugar al diablo? Yo soy firme con las hermanas, a mí nada, entonces las abrazo a todas así, aleluya. No. ¿Para qué dar lugar al diablo? Yo no creo tener problemas, pero ¿para qué dar lugar al...? Entonces, no se puede uno permitir nada de eso, ¿sí? Ni eso, especialmente el pecado sexual, es casi lo que va a ser el resultado de esta permisividad. Casi toda la permisividad rebota en algo sexual. Hay un desorden en lo sexual. Cuando una persona es permisiva, sufre en la sexualidad. Tiene tramas en ese área. Cuando tú permites cosas. Y ese es el área donde uno tiene que decir, si tengo X sufrimiento en mi vida sexual, es porque soy una persona que tengo que cuidar de vuelta los límites. ¿Estás conmigo? Estamos bien sentaditos, no hay problema, ¿no? Entonces el tema es, Balaam tenía este drama, sabía que con el tema de la sexualidad era el broche de oro de la permisividad. ¿Sí? Es el broche de oro de la permisividad. Una persona que empieza a ser permisiva con sus pensamientos, con sus palabras, que es liviana en su compromiso, al fin de cuentas va a ser liviana y en su vida sexual también. Sufre su vida sexual. Y esa es un área donde pasó con el pueblo de Israel. Y en este caso, en esta iglesia, puntualmente el Señor ataca. Toleras entre ustedes los que mantienen esta enseñanza de Balaam, los que enseñan a pecar, incitándoles a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. Así que la idolatría, los alimentos consagrados a los ídolos y el pecado sexual acaban conectados. El tema de los alimentos inmundos en el Antiguo Testamento tienen que ver ahora en el Nuevo Testamento con nuestra vida espiritual. Diga conmigo, vida espiritual. No tiene que ver con tu vientre. Aunque te sugiero comer bien para que te mantengas saludable, pero eso es un tema aparte, ¿no? Pero tiene que ver con tu vida espiritual. Si tú te contaminas con las cosas del mundo, ¿con qué te alimentas? No tanto el vientre, porque lo que como se va o se queda acá, como sea, ¿no? Pero digamos, no produce un problema espiritual en algunas partes, pero ¿cómo me alimento con mis ojos, con lo que escucho? ¿Me estoy contaminando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Me permito? Venga, pastor, a mí no me saque la ranchera, no la carne, bueno, la carne ranchera tampoco, pero no me saque la... ¿Hay música que se llama ranchera? ¿Sí?
No sé cómo será el ritmo, pero... ¿Y no me gusta, pastor? Nada que ver, no es así el ritmo. ¿Quién sabe? O sea, bueno. No me saque el tango, pastor, ahí todo el tango, qué lindo. La música de las canciones de los deprimidos, el tango, ahí todo. Mi Buenos Aires, querido. Y no sé ni cómo sigue, pues es que empieza así. Y todo llorando. Y bueno, pastor, déjeme escuchar la cumbia, el reggaetón. Yo. Déjeme, pastor, usted me quiere quitar todo. No, te quiero evitar problemas. Pero nosotros hay cosas que las tenemos que ir limitando. Es decir, esto no conviene. El apóstol Pablo nos enseña los límites. Dice, todo me es lícito, pero no todo me... Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Entonces tú tienes esa valentía de decir, a mí esto no me domina. Yo lo domino, este asunto en mi vida. Yo domino el control remoto, yo domino el teléfono. ¿Está mal el teléfono? No. ¿Hay que quemar todos los teléfonos? No. Pero si esto te domina, tienes que hacer algo. Porque si tienes tiempo para esto tanto y no tienes tiempo para otras cosas, especialmente para el Señor, ¿sí? Es porque estamos permitiendo cosas que Dios no quiere, ¿no? ¿Cómo manejo mi tiempo? Entonces la permisividad es un problema y Balaam lo había provocado, o era una doctrina en ese tiempo, unas enseñanzas de decir, bueno, acepta algunas cosas y está bien, el Señor no se va a enojar. Eso se le llama a veces sincretismo, ¿no? Tener un poco de cosas paganas y otro poco de cosas cristianas. Vivimos un cristianismo con mezcla. Sincretismo es mezcla. ¿Sí? Mezcla. Cuando alguien dice esto es sincretismo, significa mezcla. Vivo un cristianismo mezclado. O sea, sé las cosas de la iglesia, pero en algunas cosas no actúo como buen cristiano, me permito cosas que Dios ya había dicho bien claro en la Biblia que no, y me las permito yo todavía porque sé que no hay problema. Vivimos de gracia a gracia, ¿no? Gracia sobre gracia. Entonces, diga conmigo, voy a tener cuidado con la permisividad. Entonces, cuidado con lo que uno alimenta nuestros oídos. Diga conmigo, voy a cuidar mis oídos, voy a cuidar mis ojos, voy a cuidar mi corazón y voy a cuidar mi cuerpo. Voy a cuidar mi cuerpo. Tu cuerpo es santo. Cuida tu cuerpo también, en el sentido de que no lo des a cualquier cosa. No uses mal tu cuerpo. Úsalo para la gloria de Dios. Cuida tus oídos, tus ojos, tu corazón, tu cuerpo. ¿Amén? Entonces, de esa manera tienes cuidado de tu alma. Hay varios textos en cuanto a la comida sacrificada a los ídolos. En Hechos 15:29 dice que deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, le dijo el apóstol Pedro a Pablo y a los gentiles. En 1 Corintios 8, Pablo toca el tema de la comida sacrificada a los ídolos. La idea acá es no jugar con la idolatría o con cosas que sabemos que están en el límite. ¿Sí? Entonces, Pablo acá no dice que el problema necesariamente son los alimentos, porque en Corinto había gente que por ahí comía algo y no sabía si había sido ofrecido en un templo. Entonces no era la cuestión de que cuando tú haces algo sin darte cuenta, dices, bueno, yo que no sabía que esto era malo. Pablo dice, está bien, eso no es problema. El problema es cuando tú lo haces sabiendo y tú te metes en el medio. Cuando tú ya sabes, no es el problema cuando hoy comí un choripán y no sabía que se lo habían dado al Buda. ¿Sí? Y me lo comí, ay, el Señor, ¿qué va a hacer conmigo? Nada, hermano, órale, Señor, santifica el choripán que me comí. No sabía que se lo entregaron al Buda, me acabo de enterar, ¿sí? Pero ya sé que si ahí venden choripanes entre que se lo sacrifican al Buda, busco otra choripanería.
O taquería, ¿verdad? Bueno, los que saben de tacos. Si en esa taquería no honran a Cristo, me entero que le ponen, bueno, busco otro lugar donde sé que... El problema es cuando hacemos cosas sabiendo, no es la comida. En el texto de 1 Corintios 8 habla, verso 8, pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia diferente o débil, dice acá. Si otros te ven comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Pecan contra Cristo. Por lo tanto, miren lo que dice Pablo acá, es terrible. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne. Nunca más comeré carne mientras viva. Pablo, ¿te querés hacer vegetariano? Porque no quiero hacer que otro creyente tropiece o peque. ¿Era el problema comer carne? No necesariamente. El tema es que acá había lugares donde se sacrificaba directamente a los ídolos. Lo que Pablo no quería era que los creyentes se metan en ese templo y sabiendo que se estaban haciendo sacrificios a los ídolos, ellos participen de eso, porque eso es participar de lo que hacen los demonios. No es comerte un pedazo de carne, es bajo qué condiciones lo haces. Entonces, uno tiene que tener, diga conmigo, cuidado. Tengo que tener cuidado. Es mejor, si tienes dudas, es mejor no hacerlo. Señor, ¿hasta dónde puedo ver? Hasta que algunos hermanos se encuentran. ¿Y cómo? ¿Qué es, pastor? ¿La primera mirada es pecado a una mujer o la segunda mirada? Bueno, ninguna. La primera, todas son pecados. La primera y la segunda. Si ya estás pensando que en la segunda mirada la vas a desvestir a la hermana, pues todas las dos miradas son pecados. ¿Sí? O sea, pecaste con tu mirada. Entonces tienes que tener cuidado. Si uno tiene debilidad en alguna cosa, hay que tener directamente cuidado. Cierra los ojitos, apaga la tele, guárdate. Yo, pastor, no tengo problema, puedo mirar todo lo que quiera. ¿Sí? Igual, cuídate. Hay cosas que no te convienen. Hay cosas que no te convienen. Tú de repente después invitas a alguien a la casa y te ve mirando esas propagandas que a veces son y dices, ay, este hermano no es líder en la iglesia, ¿cómo el pastor lo metió ahí? O la pastora lo metieron ahí a la hermanita esta, mirá. Hay que tener cuidado. Es mejor decir, Señor, lo que tú me pidas, yo te lo doy. No ser tan ligeros, decir, bueno, el Señor no, si yo vivo en la libertad. A veces nuestra libertad es peligrosa. Vivimos en una sociedad permisiva, ¿sí? Por eso estamos sufriendo mucho de los problemas. Y por eso se tiene que levantar gente ultra radical a defender valores. Ahora, pudiéramos estar en un balance un poco mejor, pudiéramos dialogar, pero hemos sido tan permisivos los creyentes que ahora se tolera todo y están queriendo cambiar hasta la identidad puesta en la palabra del Señor. Y hoy se habla de cualquier cosa, de las identidades de género, se permite matar niños en los vientres y a veces hasta los creyentes no saben ni qué pensar en relación a eso, ¿no? Y hay cosas que Dios dice no y es no. Una cosa es tener un diálogo, una cosa, por otra cosa es aceptar cosas que confrontan los valores que nosotros tenemos. ¿Estás conmigo? Pero ten cuidado, guarda tu vida. Si tú hiciste un compromiso con el Señor, Señor, yo me voy a mantener, Señor, sirviéndote, adorándote. Hay cosas que no las voy a negociar. Por eso el cambio es que el Señor le dice, arrepiéntete de tu pecado directamente.
De lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Qué tremendo que el Señor acá dice, voy a pelear directamente con ustedes. Cuando nosotros decimos, Señor, tú estás con nosotros, es feo pensar que porque somos permisivos el Señor se pone en contra de nosotros. O sea que si uno se hace amigo del mundo, se hace enemigo de él. El que es amigo del mundo es, o sea que lo tienes a Dios de, yo no sé usted, pero yo no quiero tener a Dios de enemigo. Es mucho, uno puede pelear con el enemigo, con el diablo, uno puede pelear con los hermanos, pero con Dios nadie puede pelear. O sea, ahí tienes una derrota firmada y asegurada. O sea, uno no quiere que el Señor pelee contra nosotros. Amén. Entonces, tenemos que ir cambiando las formas de pensamiento. Como les dije, arrepentimiento son muchos cambios y tenemos que deshacer prácticas o cosas que hemos permitido y que a Dios quizás no le gusta, o que quizás tú te permites cosas que son de tropiezo para otros. Quizás en tu conciencia tú estás bien, no tienes drama, pero quizás otros hermanos te ven y dicen, este es creyente, mira la música cómo la pone en la casa, ¿no? Entonces tú quizás dices, a mí no me afecta, no nada, pero hace caer a otro. Entonces mejor no comas carne, no pongas música de esa nunca, ¿sí? Y por último, la promesa es el maná escondido. Al que venciere le voy a dar de comer el maná escondido. Qué lindo, porque este Balaam hace caer al pueblo de Dios cuando estaba Moisés en el desierto, lo motiva a comer comida sacrificada a los ídolos, Balaam. Y Dios dice, ¿sabes qué? Si tú vences esta batalla, si tú ya no eres permisivo, si tú te pones en una postura, Señor, lo que tú me pidas te lo doy, voy a ser un poquito más radical, voy a ser radical. No un poquito, no existe poquito radical, voy a ser radical. Voy a cortar con lo que haya que cortar. Entonces Él dice, bueno, ya te voy a dar entonces a comer de un nuevo maná, el maná del cielo. No más comida sacrificada a los ídolos para ti, sino ahora tienes maná del cielo. Fíjense cómo esta promesa incluye con qué te vas a alimentar, qué es lo que te sana. Lo que te enferma es la comida a los ídolos, lo que te enferma es eso que escuchas, eso que miras, eso que dejas estar en tu casa, en el seno de tu casa, que gracias a Dios no me lo traes en la iglesia, pero lo tienes en tu casa. Esas cosas que tú te permites son las que te contaminan, las que te enferman, espiritualmente hablando te enferman. Entonces el Señor dice, como tú trataste con eso y ya no peleo ahora contra ti, te voy a dar lo que verdaderamente te alimenta, que es el maná que viene del cielo. Amén, gloria a Dios. Ponte de pie. Y ese maná del cielo es, como cantábamos hoy, Cristo. Solo Cristo. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Así que lo que necesitamos todos es Cristo. Ahora, este no es un mensaje, recuerden que la carta no es un mensaje de condenación, por si alguno se ha sentido golpeado por el mensaje, ¿sí? Me incluyo en el tema. Este es un mensaje de aliento, restauración, corrección. Es un mensaje porque Jesús nos ama tanto, que hay veces que hay cosas que Él te va a decir, esto no. Y yo tengo que decir, Señor, lo que tú me pidas, yo te lo doy. ¿Estás conmigo? Si el Señor te pide algo, se lo das, porque eso es lo que te hace bien. Ahora, quizás no se lo vas a dar de entrada porque vas a estar peleando un poquito con lo que te está pidiendo, ¿sí? Pero tú trabajas en eso porque se lo tienes que entregar al Señor.
Son cosas que te hacen mal, cosas que te hacen mal. Cosas que son de ese león rugiente que anda alrededor y que están atacando tu vida de compromiso, por lo cual no puedes tener un buen compromiso con las personas que te rodean, no puedes tener un buen compromiso con el Señor, ¿sí? No puedes tener un buen compromiso en las áreas donde tú te has comprometido, tu familia, en la iglesia, en el trabajo. Te cuesta tener compromiso, te cuesta estar ahí, te cuesta mantenerte. ¿Por qué? Porque el enemigo que estaba dando vuelta metió una patita en tu vida, en tu casa. Entonces, el Señor, yo hoy le pongo límites al enemigo. Ahora vamos a orar. Levanta tu mano, Señor, le pongo límites al enemigo, Señor. Lo he hecho fuera de mi casa en el nombre de Jesús. Lo que he permitido hoy se va, Señor. Me arrepiento de lo que he permitido, Señor.